Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Después de una semana nos volvemos a encontrar en este espacio durante la próxima hora para tratar temas de actualidad, como siempre lo hacemos, en una semana que ha sido bastante movida, pasó absolutamente de todo en materia política y económica, y vamos a estar dedicándonos prácticamente el 100% del programa a temas que tienen que ver justamente con las tarifas por un lado y la situación del dólar, la irrupción nuevamente del Fondo Monetario Internacional en las finanzas de la Argentina. Se está llevando adelante en reuniones en Estados Unidos por parte del equipo económico para tratar de conseguir este crédito de entre 20 y 30 mil millones. Se habla, veremos cuál es finalmente la decisión que el Fondo Monetario adopta en relación a este salvataje que le ha pedido la Argentina para poder frenar esta corrida del dólar, que ha devaluado mucho el peso y que esto impacta directamente en las tarifas. Otro tema central que también nos ha ocupado los argentinos durante la jornada de ayer en el Congreso de la Nación, como ustedes saben, se ha tratado por parte de la oposición un proyecto que recibió finalmente media sanción por parte de los diputados nacionales. 5 de los 7 por Salta han votado a favor de este proyecto que no congela ni retrotrae las tarifas, pero que sí de alguna manera le pone un tope para que las mismas no excedan lo que es la actualización salarial, para que los argentinos tengan un poco más de alivio en el bolsillo. Vamos a estar hablando sobre ese tema con Sergio Leavi, quien está volviendo de Buenos Aires después de haber participado de esa sesión, para que nos cuente un poco más acerca de cuál es la expectativa que hay en el tratamiento de la otra media sanción que se comenzará a discutir en el Senado de la Nación y el veto que el Gobierno de la Nación ya anticipó le va a dar a esta ley, asumiendo las consecuencias políticas que esta actitud pueda llegar a tener. También vamos a hablar con Martín de los Ríos, representante a nivel provincial del PRO, diputado provincial, también sobre la marcha de la política y de la economía, teniendo en cuenta que todavía faltan discutirse muchas cosas centrales, muchas cosas importantes, como por ejemplo la flexibilización laboral, también el tema de las jubilaciones y todo lo que el Fondo Monetario Internacional le exige a la Argentina recortar, sobre todo en materia de gasto público, para que pueda acceder a este dinero que va a solicitar nuestro país y que obviamente tendrá que cumplir ciertas condiciones que el fondo va a imponerle a la Argentina. Y hablando también de tarifas y ya a nivel más local, vamos a hablar con Frida Fonseca, defensora del pueblo, porque ha hecho una presentación hace unos días nada más en la justicia provincial, también por los incrementos que han tenido la boleta de los servicios públicos, en muchos casos, en la gran mayoría, impagables para los salteños, que ya venimos teniendo un esquema tarifario bastante elevado, a diferencia, por ejemplo, de lo que pagan en Buenos Aires, y la desigualdad, sobre todo, que hay en materia de tarifas, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay lugares que son mucho más vulnerables desde lo económico, desde lo social, que pagan tarifas mucho más elevadas que incluso en algunos barrios privados de nuestra ciudad. Por eso saludamos a Frida Fonseca, que nos está acompañando esta noche y es nuestra primera invitada. Hola Frida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenida. Un gusto acompañarte. Bueno, comentábamos en el noticiero de nuestro canal y hablábamos con vos a través de nuestros cronistas sobre la presentación que hiciste en la justicia. ¿Ha tenido ya algún tipo de resolución? Porque me imagino esto tiene que tener un tratamiento lo antes posible, porque la gente no puede ya prácticamente no solo pagar las tarifas, sino ya a consecuencia de esto no puede comer siquiera, ¿no? En muchos casos. Bueno, vos dijiste un concepto o planteaste un concepto clave en el tema, que es la diferencia, la falta de equidad tarifaria, que afecta a Salta puntualmente y al NOA, sí. Pero que ha sido totalmente dejada de lado por el gobierno de la provincia en un servicio público básico tan indispensable, imprescindible como es el agua, ¿no? Ayer la Defensoría del Pueblo a mi cargo ha presentado un recurso de amparo, una acción colectiva de amparo. La hemos presentado ante la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones Civiles y Comerciales de Salta, y lo que plantea es retrotraer al 1 de marzo, suspender el incremento tarifario de aguas del norte y retrotraer la tarifa al 1 de marzo. Esto tiene que ver no solamente con el incremento que estaba aprobado del ente regulador de los servicios públicos, que nosotros ya veníamos diciendo que iba a impactar mal en las tarifas, porque se había subido en el mes de noviembre el 18%, que fue escalonado y que se
fue incrementando hasta marzo. Entonces, si en marzo le subíamos aparte el 24%, hay que sumar los dos porcentajes, porque estamos hablando de 3 meses en los cuales los sueldos, los haberes que percibe un trabajador, no se han incrementado más del 15%. Claro. Entonces, ya el 18 más el 24 te daba un porcentaje superior al 40%, un 44, 42, 43%. Cuando llega la tarifa de agua, impacta en la facturación, nos damos cuenta de que no es solamente ese porcentaje el que está en crisis, ¿no? Sino que además se hizo una recategorización de los inmuebles por los que un inmueble que pagaba por 30 o a 50 metros cúbicos, en el mes 2 o en el mes 3 paga de 50 a 100 y en el mes 3 o 4 ya viene de 100 a 150, ¿no? Como también el valor del gas, que originariamente estaba en 10 pesos y hoy en la tarifa se observa a 18 pesos. Entonces son varios los conceptos dentro del incremento tarifario del gas que suman y provocan que las boletas hayan llegado no con un 24% de aumento, sino en muchos casos hasta un 300%. Ahora, el problema fundamental también está en la inequidad que hay, ¿no? Sectores que son más pobres, que pagan boletas mucho más caras que otros, ¿no? Que a lo mejor tienen pileta en el verano y que la llenan y la tienen todo el año, ¿no? Totalmente. Con agua. Porque es cierto, tanto en el caso del gas como el agua, las tarifas estaban muy retrasadas y esto impedía que se pudieran hacer inversiones y mejorar la calidad del servicio, que de por sí en ambos casos estaba bastante retrasada también, ¿no? Y que traía muchísimos problemas, la falta de agua, la falta de cloacas, de inversiones que se debían hacer, y es cierto que había que hacer una readecuación tarifaria, ¿no? Pagar tarifas un poco más lógicas para poder tener un buen servicio, pero no de esta manera en la cual vemos que se benefician, como a nivel nacional, también sectores que son más pudientes en definitiva. Totalmente. Hay falta de equidad tributaria en las tarifas, pero aparte una falta de racionalidad, ¿no? Porque uno de los presupuestos de cualquier impuesto, y en el caso de la tarifa tiene parte de esto, es precisamente la razonabilidad. Es decir, que pueda ser proporcional a lo que puede pagar un usuario. Cuando nosotros hablamos de que en Barrio Siglo XXI, por ejemplo, una boleta de agua se está cobrando 1.300 pesos de agua, entonces es un sector muy humilde de la ciudad en el cual han llegado por encima de los 2.000, 2.300, 2.500 pesos. En un barrio de la zona norte, por ejemplo, el barrio El Guayco, las tarifas han llegado por encima de los 3.000 pesos entre agua y luz, pero la que impactó mal fue la del agua, ¿no? Casi 2.000 pesos de agua está llegando en un barrio de la zona norte. Entonces, la verdad es que la tarifa ya se convierte prácticamente en confiscatoria, elude tremendamente los porcentajes que estaban denunciados como incremento y se convierte en impagable. Y cuando la tarifa se convierte en impagable, genera una crisis permanente en el salario de la gente, que tiende a ser irreversible, ¿no? Entonces, sobre estas bases, unidas a la mala prestación del servicio, que tiene un montón de déficit, que deja a los barrios sin agua. Hoy, por ejemplo, en Ciudad del Milagro me decían, todos los días nos cortan el agua, de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Esto es habitual en un montón de barrios de la ciudad de Salta. Y si no viene muy turbia también últimamente con estas lluvias inusuales además. Viene marrón en muchos barrios el agua, vecinos que no saben si es potable para el consumo humano o no, por la turbiedad precisamente, baja de presión en el servicio, es un servicio muy deficitario. Junto al incremento tremendo que es absolutamente lesivo para la gente, da una situación que tiene que resolverse desde otra perspectiva. Y eso es lo que hemos planteado ante la Cámara de Apelaciones para ver si hay posibilidad de revisar, ¿no?, la situación, de que Agua del Norte definitivamente presente un plan de inversión serio, porque de lo contrario no vamos a poder tener una solución de fondo, ¿no?, para el problema del agua en Salta, de la distribución de agua en Salta. El agua, Agustín, es el servicio más básico, imprescindible. Si no tenemos buena calidad y distribución de agua, no tenemos salud, que es lo más importante, ¿no? No, y además hay países que, si no me equivoco, en el caso de Bolivia, lo han considerado un bien fundamental para la subsistencia, ¿no? Y en el caso del agua es así, ¿no? Uno puede decir electricidad, bueno, o gas, inclusive uno puede buscar formas alternativas, ya sea de alumbrarse o de calentarse, pero en el caso del agua es irreemplazable, ¿no? Es irreemplazable y está considerada como un derecho humano fundamental, inscripto en todos los tratados de índole internacional que la Argentina ha suscrito y que están integrados en el plexo normativo de la Constitución Nacional.
Entonces es un derecho que no puede ser violado por la administración del Estado y que tiene que ser respetado. Y que en este caso no cumple con un presupuesto básico que tienen todos los servicios públicos, que es el de ser permanente, ¿no? La permanente prestación, la regularidad en la prestación del servicio. Es lo que acá está tremendamente violado. Los barrios de la zona oeste han pasado sin agua prácticamente todo el verano, con cortes que han llegado hasta 20 días, y siguen hoy con problemas de agua. Ni que te digo en el interior, el otro día me llamaban de una radio de Rosario La Frontera y me comentaban que las tarifas han superado, pero ampliamente, los montos que acá incluso tenemos. Claro. En viviendas de la zona centro han llegado 3.800 pesos de agua. A nosotros, a la Defensoría del Pueblo, nos ha llegado 3.800 pesos la factura de agua. A la Defensoría. Más imagínate que la Defensoría escasamente utiliza un poquito en el baño, ¿no? Un solo baño. Y la tarifa llegó por 4.800 pesos. De los 4.800, 3.800 son de agua. Entonces vemos cómo evidentemente hay una irrazonabilidad terrible en la prestación del servicio y en el cobro de la tarifa. Yo recuerdo cuando el gobierno de Mauricio Macri hizo el primer incremento en la tarifa del gas, no había llamado a audiencia pública, esto derivó a que se judicializara el asunto y la Corte terminó diciendo de que, bueno, que tenían que llamar a audiencia para hacerlo, que es una mera formalidad en definitiva, pero que además tenían que ser razonables las tarifas también, tenía que haber razonabilidad. ¿Vos crees que prospere con este argumento también aquí en la justicia local? Mira, ojalá, pues yo te puedo garantizar, Agustín, que si traemos una factura de Buenos Aires, capital federal, ciudad autónoma, y ponemos a desglosar los conceptos que se pagan allá por gas, por agua, por luz, no llegamos, no nos llega ni a la mitad de lo que nosotros pagamos, escasamente quizá un tercio. Entonces, que hoy el gobierno de la provincia, porque yo digo el gobierno de la provincia porque Agua del Norte es una empresa casi estatizada, que tiene el 90% del paquete accionario del gobierno de la provincia, plantee esta irrazonabilidad en el costo del servicio, que es tan deficitario aparte. Me parece que no tiene ninguna razonabilidad ni lógica y que viola arbitrariamente los derechos de la gente, porque no solamente es que no lo quieran pagar, que uno pueda decir, bueno, es cara, no lo podés pagar. Hay un montón de vecinos que no pueden pagar esa tarifa de agua. Claro, y sumado al resto de los servicios, los impuestos, la inflación, obviamente. Se está desdoblando. La boleta de la luz que viene con el agua se está desdoblando. Entonces hay un montón de gente que está pagando solamente la luz y dejando el agua. Y esto se va a ir acumulando. Entonces realmente me parece que es necesario poner un freno a Agua del Norte. Yo la verdad que desde que asumí la Defensoría del Pueblo, Agustín, desde el 4 de diciembre, con lo primero que me encontré con el problema con Agua del Norte, pero porque la Defensoría se ha convertido en un ámbito de permanente denuncia por parte de los vecinos, y el trabajo territorial que hacemos también nos permite llegar y tener acceso a las realidades de cada barrio. Entonces es permanente, ¿no?, el problema que se nos va planteando. Y esto hace que uno hoy defina, y que ya hemos definido, bueno, hagamos la presentación del amparo colectivo y que la justicia revise. Y si realmente se comprueba que esto es manifiestamente arbitrario, ilegítimo y confiscatorio para la gente, y evidentemente se podrá resolver hacia atrás. Bueno, yo creo que es una presentación que pone en evidencia la problemática que tiene la empresa Agua del Norte, que fíjate vos que ya el año pasado su ex gerente Fleming, el ingeniero Fleming, planteaba que tenía una falta de inversión por más de 30 años la empresa, ¿no? Y que eso no se puede trasladar hoy al vecino a través de su bolsillo pretendiendo hacer esas inversiones que no se hicieron en 30 años. Claro, y el actual presidente del directorio ha salido a hacer una campaña y ha sido muy criticado. ¿Qué te pareció? Y por supuesto, porque la verdad es que la gente está padeciendo el problema del agua, ¿no? Más allá del precio, ¿no? Más allá del precio es la falta del servicio. Y está padeciendo. Y otro tema que me preocupó muchísimo fue cómo se están deteriorando y destruyendo las losas nuevas y la infraestructura urbana que tanto cuesta, ¿no?, construir, y que se esfuerza tanto por ahí Gustavo el intendente. Sáenz salió a quejarse por Twitter pero también. Con lógica razón, ¿no?, porque conseguir realmente los recursos para hacer un trabajo intensivo de bacheo, de reconstrucción del pavimento urbano. Vemos que tenemos la ciudad por todos lados con frentes de obra, pero vos haces una calle y a la semana ya la tenés toda destruida. Y para colmo, cuando hacen la reparación de los baches, que muchas veces quedan abiertos indefinidamente,
los hacen con mala calidad. Entonces al poco y escaso tiempo de nuevo ya tenés el bache abierto. Pero Aguas del Norte dijo que no le dan participación. Sí, ¿no? bueno. Cuando hacen un bacheo o hacen una calle, cambian las losas, no les dan a ellos participación y bueno, tienen que ir y romper para cambiar un caño. Bueno, me parece que hay que ¿Hay trabajar falta de en coordinación? la coordinación. Uno de los planteos que hace precisamente el Amparo es que Aguas del Norte sea intimada a coordinar con el municipio en todas aquellas losas nuevas que se están haciendo para que garantice que los servicios que se hacen, porque uno podía ver las fotos incluso de que se habían hecho trabajos, y sean los adecuados y con calidad técnica para que no tenga que romperse de nuevo el pavimento, ¿no? Claro. Me parece que acá hay que abandonar las banderías políticas y demás, y hay que hacer un trabajo responsable, ¿no? Porque la verdad es que vos ves una hermosa calle y a la semana toda destruida y es una burla para los salteños, ¿no? Que tanto esfuerzo y tanta necesidad le ponen al hecho de conseguir la pavimentación. Así que son varios los aspectos que están incluidos en la presentación que hemos hecho, Agustín. Yo espero que la justicia realmente se ponga en el lugar de la gente que tiene que no sabe hoy si comer o pagar la boleta del agua, y que podamos tener un criterio de razonabilidad fundamentalmente. ¿Y estuviste siguiendo ayer a la tarde, el debate en el Congreso de la Nación, las posturas de los distintos diputados? He visto lo que pude, pero claramente el proyecto, yo creo que lamentablemente el déficit en materia tarifaria es uno de los más graves problemas que hoy tenemos en la Argentina, ¿no? Me parece que es la situación más crítica para el gobierno, evidentemente, traducida obviamente en una cuestión de impacto social terrible, porque la gente evidentemente tiene una problemática presente actual que es irrefutable, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta imposibilidad de hacer frente, ¿no?, a tremendos incrementos tarifarios. Eso es una realidad que cualquier persona que se digne de ser crítica en términos sociales la observa. Así que espero que realmente haya mesura por un lado de parte de todos los sectores políticos. Creo que todos quieren pagar más tarifas si tiene mejor servicio, pero tampoco algo que sea impagable y que la calidad siga siendo pésima. Yo creo que está bien que haya un paso progresivo como se venía planteando, ¿no es cierto?, en el sentido de ir haciendo ajustes, evidentemente que se tienen que hacer, pero hacerlo en forma progresiva y que no afecte la calidad de vida de la gente. Eso me parece que es lo que uno esperaría de todos los sectores, ¿no? O sea, no me parece bien aquellos que están totalmente se oponen, ni aquellos que avalan totalmente. Hay que trabajar en un punto medio, que me parece que por ahí es el que falta, de consenso, de acuerdo, ¿no? Hay que abandonar esta grieta, ¿no?, ya que existe en la Argentina, y trabajar en el consenso, en ver cuáles son las necesidades reales de la gente y por esa línea avanzar, no pensando que vamos a revertir los problemas de Argentina en un año o dos. Es necesario ir progresivamente hasta que se pueda mejorar, ¿no? Pero sin impedirle a la gente la vida. Dos últimos temas, Frida, totalmente distinto a esto, que tiene que ver con el transporte público. Se ha hablado de la necesidad de que la municipalidad vuelva a tomar mayor control dentro de lo que es el transporte público masivo de pasajeros, como en el caso de Saeta. Y mi pregunta es, ¿estaría en condiciones la municipalidad de hacerlo? ¿Correspondería? Bueno, obviamente que sí, por una cuestión de autonomía, ¿no? Pero ¿ya estaría en condiciones la municipalidad de tomar en sus manos nuevamente el control del transporte? Mira, yo tengo una mirada muy crítica con Saeta y con la AMT también. Saeta es una empresa que realmente, un complejo de empresas que se han unido ahí para hacer esta multiprestación de transporte urbano, que jamás ha presentado un estado de costos, un cuadro de costos, que no pone a disposición los balances, que uno no sabe realmente cuál es la real situación económica y financiera de la empresa, y que precisamente ha incrementado también el boleto urbano por encima del 50%, ¿no? A ver, a diferencia de Aguas del Norte, a favor de Saeta, el incremento que planteó es el que se está viendo en el monto del boleto. Aguas del Norte ha planteado un incremento del 24% y hoy la factura llega por más del 300%. O sea, hay diferencias, pero de todas maneras, el boleto de colectivo de Salta, por las distancias que recorren, es de los más caros del país. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, yo creo que ahí el déficit en materia de lo que significa el transporte, porque el transporte significa que la persona pueda utilizar la herramienta básica para llegar y volver de su trabajo. Y muchos trabajadores tienen que tomar 2 colectivos de ida, 2 colectivos de vuelta para llegar a su casa, y hoy prácticamente estamos en los 10 pesos. Entonces, si vemos por este lado que incrementan todos los servicios, por este lado que tenés que pagar prácticamente 10 pesos por cada boleto, y casi 40 pesos diarios solamente de transporte. Vos ponete a pensar en cuánto estamos en sueldos en Salta. Claro. No puedes comparar el sueldo que tiene un porteño, una persona de Buenos Aires, o que se cobran en el sur, con los sueldos que tenemos en Salta. Un sueldo de una familia salteña, 15.000 pesos, 20.000 pesos como mucho. Un sueldo, un buen sueldo. Un empleado administrativo de la provincia, un docente, un bancario, quizá algo más, pero la mayoría de la gente no llega ni siquiera a esos mínimos, ¿no? Y bueno, y el empleo en negro en Salta es una realidad presente, muy por y debajo de Cepsi esos sacó montos. que para estar por encima del nivel de la pobreza hay que ganar más de 19.000 pesos, así que la mayoría estamos por debajo todos, ¿no? Claro, entonces la situación se va, pero bueno, no quiero evadir la pregunta que me hiciste. Yo creo que el tema del transporte es un tema de largo análisis, no es un tema del cual me gustaría opinar sin la suficiente convicción y consideración de todos los aspectos que integran el problema del transporte en Salta, porque me parece que es un tema muy delicado. Además está metropolitanizado. Y que está también metropolitanizado. Entonces hay que tener cautela en el sentido de definir una postura. Pero sí me parece que es un tema que hay que estudiarlo en profundidad y que hay que abocarse, fundamentalmente para que la empresa, que tiene también un montón de problemas, que no entra a varios barrios, que tiene situaciones también bien conflictivas, se optimice el transporte y aparte definir que no siga incrementándose, porque si no también va a generar un problema grave a la gente, ¿no? Y el otro tema, el último que te quería consultar, es porque también ha sido noticia la denuncia que le hiciste al concejal del FRARI por violencia de género. ¿Cómo está el tema ahora? Bueno, la verdad que sí, yo lo di por cerrado, Agustín, al tema desde el momento en que hubo un fallo del juzgado de género, de violencia de género número 1, en el cual la doctora Liliana Valdés plantea que efectivamente estaba acreditada la situación de violencia psicológica y verbal, y a partir de allí intimaba a que no se siga descalificando, humillando, ni generando las situaciones que yo había planteado a nivel, sobre todo mediático y a nivel institucional. De manera tal que no lo entendí como como se lo planteó del otro lado, sí, una dijo que crítica lo habían a la censurado gestión prácticamente y pasado por encima sus fueros como legislador. Yo digo, los fueros legislativos tienen necesariamente que estar puestos en el trabajo y en el beneficio para la gente, no en la descalificación, la humillación, la agresión, la falta de respeto, ¿no? No te podés escudar en los fueros para tener esta conducta que es ilegítima. A ver, yo he sido concejal durante 6 años, y vos lo sabés, Agustín, he sido vicepresidenta del Consejo Deliberante durante 4, y jamás en la vida, por más que he tenido muchas diferencias con distintos sectores y dirigentes, que hemos entablado altos niveles de debate y siempre han sido respetuosos y dentro de los marcos de la legalidad. Yo creo que eso es lo que los funcionarios públicos tenemos que ser ejemplo en ese sentido. Ahora, si hay un funcionario que descalifica, que humilla, que agrede a otra persona, me parece que si otra persona es mujer, en mi caso he sido muy defensora y soy de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, entonces no puedo pasar por alto, porque qué ejemplo le estamos dando al resto de las mujeres que viven estas situaciones, que quizás cuando no se animan a denunciar, uno insta a la denuncia, les pide que denuncien. Entonces, pero bueno, el tema creo que está cerrado. Para mí ha sido satisfactorio el fallo y espero que no se vuelvan a repetir estas circunstancias. Mira, yo digo siempre, todo el mundo se puede equivocar. Y la realidad es que en Salta, que es una provincia tan machista, Agustín, hay muy poca sensibilidad y sensibilización de género. Entonces, hasta ha habido medios que han salido a avalar la postura de decir se está atacando los fueros, no es violencia esto. Es porque no se sabe bien cuáles son todos los parámetros de violencia que tenemos, ¿no? La violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia obstétrica es otro de los temas que muchas mujeres lo padecen en silencio y que ni siquiera detectan que están siendo objeto de ese tipo de violencia porque no hay suficiente capacitación y sensibilización.
Entonces me parece que desde este lado hay que poner esa mirada de poder marcar cuando uno cree que, bueno, que las situaciones están atravesando límites que no corresponden. Bueno, me alegro que se haya resuelto satisfactoriamente y, como decías, que no se repita, sobre todo en los funcionarios, que son los que tienen que dar ejemplo a la sociedad, más en una sociedad como la nuestra, que está muy violenta y especialmente contra las mujeres, y lo vemos prácticamente a diario. Muchas gracias por haber venido, Frida. No, a vos, muchas gracias. Hasta la nueva oportunidad. Hasta luego. Vamos a compartir la pausa, la primera, ya volvemos. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias, al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá, Valeria Salín y Pablo Rivadavia te informan, entretienen y actualizan con la buena onda de siempre. De lunes a viernes, de 8 a 10, por Canal 4. Ahorra fuerte con Express. 50% de descuento en el combo de tu diversión. Ahorra fuerte con Express. Parte de tu vida. 0810-555-3977. Política, economía, información y actualidad. Con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback. Con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Lo mejor en entretenimiento solo puede dártelo HBO Max. Solicítalo ya. Express 0810-555-3977. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva, de lunes a viernes, de 14 a 16, desde el vestuario, por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal y ya estamos en compañía de Martín de los Ríos, diputado por el PRO. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar. Por favor, un gusto, gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Bueno, yo decía en la presentación del programa que son días bastante movidos, ¿no? Muy convulsionados por el tema económico, político. En el medio, bueno, por estas horas, llevando adelante una negociación por parte del equipo económico del presidente en los Estados Unidos frente al Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de obtener este crédito stand-by que le daría un respiro a la Argentina como para seguir acomodando el barco, ¿no? Pero también hay una sensación de que la gente, por un lado, se acuerda del 2001 y tiene miedo, ¿no? Con el Fondo Monetario, y por otra parte también la presión tributaria y tarifaria que hemos venido experimentando, un poco que la gente también la tiene cansada, ¿no? ¿Cómo analizás vos el panorama en cuanto a lo que está viviendo el argentino común, el argentino promedio, ¿no? No aquel que está tan involucrado en la política, sino que se preocupa por llegar a fin de mes, por pagar sus tarifas? Bueno,
Vamos por parte. La verdad que en esta introducción suya, Agustín, hay un montón de cosas. Argentina está en este momento en una circunstancia de cierta dificultad, efectivamente, así lo es desde lo financiero. También es cierto que felizmente estos 2 años, atendiendo, porque ya todos nos olvidamos de una herencia de 12 tremendamente pesada, y nosotros sí tenemos por premisa no usar el espejo retrovisor, pero las cuentas públicas realmente eran un descalabro y lo siguen siendo, un descalabro, más allá de la voluntad de acomodarlas. Entonces, hasta aquí la situación era la siguiente: un déficit fiscal enorme. Esto tiene muchísimo que ver con la balanza comercial internacional, o sea, exportaciones mucho menores a las importaciones y un montón de otros datos técnicos que no le resuelven la vida a la gente y que la gente hasta no quiere ni escuchar, pero que son una realidad. Frente a este déficit, que el presidente nunca en su política de hablar con la verdad lo ha desconocido, existían 2 caminos. Imprimir billetes, lo que hacía el gobierno anterior, ya tampoco se puede, porque hay ciertos productos que se agotaron, por ejemplo la energía, y nuestra maquinita le hace chicone o lo que fuere, no imprime dólares, con lo cual imprimir pesos no nos resuelve el problema, aunque vivamos con inflación. O financiamiento externo. Hasta aquí el mundo acompañaba a los países emergentes. Ocurrieron algunos sucesos internacionales que no son menores. La suba de la tasa en los Estados Unidos. La tasa de referencia de interés de los Estados Unidos por las nubes. Eso significó que todas las inversiones financieras existentes en la región, Brasil está con el mismo problema, Uruguay, Colombia, y sobre todo en los países emergentes, decidan no renovar sus acuerdos o sus pertenencias a esos países, porque es más seguro, aún con unos puntos menos. Bastantes menos, ¿no? 13 la tasa de los Estados Unidos, pero, 40 la que ofreció pero el son Central. los Estados Unidos. Claro, son los por eso Estados digo Unidos. que mal Entonces, que habla de han nosotros tal cosa. los emergentes. Y en Argentina puntualmente, allí hay otro conflicto, que tristemente nuestra oposición irracional, ilusos seríamos de pensar que la oposición no va a buscar capitalizar cualquier problema, aún problema sobreviniente, porque este problema ocurrió en los últimos 30 días. Esta oposición irracional genera un ruido que en el inversor, en la volatilidad de los mercados, aflige, ¿no? ¿Por qué? Porque Mauricio Macri, presidente de la Nación, no tiene ciertamente mayoría en las cámaras, porque muchas inversiones están previstas para Argentina en más de un periodo. El hecho es que, por las razones que fueren, oposición mediante, racional o irracional, no pidamos peras al olmo, estas inversiones financieras deciden retirarse. ¿Y por qué existen las inversiones financieras? Y porque tenemos 70 años de enriquecer a la especulación en Argentina. No es una cuestión de los 2 años del presidente Macri, porque ahora parece que la realidad de este momento tiene que ver con este gobierno. No importa. La realidad es que esas inversiones existen, deciden retirarse, como deciden retirarse de todas las economías emergentes y de los países de la región. Lo positivo del caso es que Argentina esta circunstancia la encuentra en una economía real positiva, porque los números reales de la economía, aunque todavía no se luzcan en el bolsillo de la gente y a pesar del ruido político opositor y lo que fuere, son favorables. Reserva del Banco Central récord, desempleo decreciente a pesar de los enormes inconvenientes que existen, sobre todo en organismos nacionales, porque un hermano nuestro que pierde su trabajo es una tragedia. Estamos totalmente de acuerdo. Y eso se debe priorizar a los muchos hermanos nuestros que acceden a un trabajo. Pero en el contexto general, la desocupación está decreciendo. La pobreza ha bajado, mal que nos pese, y aunque siga, mal que les pese, perdón, a la oposición, y aunque siga siendo inmoral en la Argentina, ha descendido la pobreza. Datos muy
alentadores, como por ejemplo en la perspectiva del primer trimestre de 2018, las exportaciones por primera vez superan a las importaciones, algo hace años no visto en Argentina. Y las importaciones, y están los datos en el INDEC, cualquiera puede confirmar lo que estoy diciendo, las importaciones que se han sujetado son las de bienes de consumo. ¿Esto qué significa? Significa que nuestra industria nacional ha dejado de tener esta competencia internacional. Y las importaciones que se mantienen todavía en ascenso son las de bienes de capital. Y las importaciones de bienes de capital, ¿qué significa? Significa inversión en Argentina, porque son rótulas para el tren delantero de un auto que se fabrica acá, son bombas inyectoras para un grupo electrógeno, para una maquinaria agrícola que se fabrica acá. Es decir, son productos que ensamblan una industria que aquí crece. El patentamiento de autos y motos está por las nubes. El turismo no es un dato menor. Los datos de argentinos que han accedido a la posibilidad de hacer turismo son históricamente favorables. Los viajes en avión, los despachos de cemento /asfalto son absolutamente récord. De manera que esto nos hace pensar en que el camino es el correcto. Ahora usted me dirá, ¿eso llega al bolsillo de la gente? Y de muchos argentinos todavía no. Pero el camino es el correcto. Hay una y el sensación problema de mucha angustia, ¿no?, de la financiero. gente. La angustia por el tema tarifario, esencialmente angustia, tarifario. Por, bueno, la inestabilidad que está pasando en nuestro país en estos momentos, ¿no? Que no poder llegar a fin de mes, la inflación que se había proyectado al 15%. ¿Cuánta gente no podía llegar a fin de mes con el 25? gobierno anterior? Hay muchísimos hermanos nuestros que no llegan a fin de mes, no le quepa ninguna duda. Habemos muchísimos que no llegan a fin de mes, pero no es una realidad de este gobierno. Se lo, de alguna manera, imputa a este gobierno. Y por supuesto es una tragedia. Lo mejor del presidente Macri es decir la verdad. ¿Hay argentinos que no llegan a fin de mes? Muchos. Y por ello se trabaja. La inflación es un flagelo que debemos realmente desterrar y que nos está costando, pero un ojo y la mitad del otro, absolutamente de acuerdo. La especulación financiera en Argentina desequilibra muchas veces o intenta desequilibrar un plan económico, pero no es novedad. Léase el 2001 y por eso la resistencia al financiamiento a través de este organismo llamado Fondo Monetario Internacional, donde es mucho más el folclore del relato por lo que ocurrió en el 2001, que a instancias de las exigencias del fondo hubo que bajar jubilación, etcétera, situación absolutamente distinta. No se van a la bajar de hoy. jubilaciones, pero no se es van a una quitar situación planes. absolutamente distinta porque estos datos que acabamos de compartir de la economía real tienen que ver con una situación diametralmente opuesta. ¿Por qué acudir al Fondo Monetario? Porque Argentina necesita darle a los mercados, mal que les pese a nuestros amigos de la izquierda, que suponen que se puede vivir en el antisistema, pero dentro del sistema, mal que les pese, los mercados tienen una influencia a través de la credibilidad, de la confianza en la economía de los países. Y los mercados, donde ven irracionalidad en la política de un país, se retiran. Y nosotros todavía no estamos, Mauricio Macri lleva 30 meses de gobierno, no estamos en condiciones de poder hacer frente absolutamente a todos los que decidieran por irracionalidad de la política argentina retirarse de este país. Entonces el mensaje a los mercados tiene que ser claro. ¿De qué forma usted a un acreedor lo deja tranquilo? Poniendo los recursos sobre la mesa, sea el Fondo Monetario, sean los buitres, sea un bono en poder de acreedores internacionales, usted le pone los recursos sobre la mesa. ¿Qué se hace con el Fondo Monetario? Del cual Argentina es parte, nunca dejó de ser parte, paga su cuota religiosamente. No lo podía usar porque jamás cumplía sus compromisos internacionales. Lo que se hace es iniciar conversaciones, porque hoy la tasa que ofrece este organismo es la mitad de la que encontraría este país en cualquier bono que pusiera a consideración
de inversores extranjeros. 8, 9, sí lo consigue porque en los últimos 60 días el mundo cambió así. Y el fondo quizás te permite un financiamiento al 4. Bienvenido sea, porque ni siquiera en muchos casos aumenta deuda, porque con esta deuda más barata habremos de pagar deuda más cara. De manera que el folclore ideológico de la demonización al fondo tiene mucho que ver con nuestra realidad próximo-pasada, que es la misma para cualquier acreedor, porque usted no le paga al verdulero en la esquina y probablemente le apedrea su casa. No es que el fondo sea más malo que un bonista. Cualquier deuda es mala si usted no la paga. ¿Que se puede vivir del fiado? No, no se puede vivir del fiado. Que Mauricio Macri eligió el gradualismo como única forma de cuidar a los que menos tienen para bajar el déficit espantoso de un país que hace décadas gasta más de lo que ingresa, eligió el gradualismo. Y la única forma de financiar el gradualismo todavía, con todas las metas de recaudación y de baja del déficit en términos de PBI que se están cumpliendo y que están previstas hasta el 2023 gradualmente, y todo eso hay que financiarlo con organismos internacionales porque ya no se puede hacer andar la maquinita, ya no sirve más. La preocupación de muchos es el vencimiento de las LEVAC que va a operar el 15 de mayo, la semana que viene. Operaron muchos vencimientos estos días y es parte del problema. Esto es casi 30.000 millones también de dólares, ¿no? El equivalente en pesos, 600 y pico de miles de millones. Muchos temen que se utilice esta plata que se está gestionando en el fondo para cumplir con esa obligación. Mire, ahí la gente debiera saber que muchos de esos vencimientos especulativos financieros, que ojalá un país no los tuviera, pero es muy difícil poder vivir con déficit fiscal sin este fenómeno, sin este actor que son los inversionistas financieros, especuladores, malditos, lo que usted quiera, pero son una realidad necesaria para los países con déficit. Muchos de ellos vienen de hace muchísimos años, no son producto de Mauricio Macri. Sin embargo, se va honrando esos vencimientos. Gran parte de las medidas que afectan enormemente a nuestra matriz productiva, por ejemplo, tasa de interés al 40%, tiene que ver con esto. Tiene que ver con darle una señal al mercado que existe, mal que nos pese, existe y es una realidad que hay que respetar y a la que hay que superar. La tasa al 40% transitoria, por cierto, es absolutamente inviable para una pyme, para el señor que tiene la panadería, la empresa de servicio o la pizzería. Por supuesto que es transitoria, pero tiene que ver con este gradualismo, porque si todos esos inversores, muchos de los cuales vienen de hace muchísimos años, no son producto de esta gestión, decidieran mañana retirar sus recursos, ergo irse de Argentina, y estaríamos en una situación aún más complicada. Entonces, todos estos mensajes son también para esa clase inversora, insisto, que mal que nos pese existe, con derechos y a la que hay que respetar, a la que se le está diciendo, señores, este crédito preventivo del Banco Mundial, no al 8, sino al 4, nos garantiza liquidez por todo el giro comercial de Argentina el año que viene. Quédense tranquilo, el que se quiera ir se puede ir, ahí están las garantías. La tasa del 40% tristemente tiene que ver también con eso. Darle alguna perspectiva favorable para que no se vayan hoy y se vayan de a poco, porque ningún país con una economía pequeña, con un mercado de capitales reducido como el nuestro, puede soportar una diáspora, una corrida de inversiones de hace muchísimos años, de un día para el otro. Entonces son medidas de absoluta responsabilidad y muchas de esas inversiones, debe la gente saber, tienen también relación directa con el impuesto a la renta financiera, que es muy lindo enunciarlo. Y uno dice retenciones a la minería, y el ciudadano común, sí, retenciones a la minería. Vayan a preguntarle a un hermano nuestro de San Antonio de los Cobres, ¿qué pasa cuando le aplicamos retenciones a un proyecto de desarrollo minero que gasta durante 10 años y quizá en el 15º año recién tiene un retorno? Bueno, la renta, el impuesto a la renta financiera tiene también que ver con esto, porque el inversor que no es producto de Mauricio Macri,
Usted le pone un impuesto y dice, no, Argentina cobra impuestos, me voy, me llevo mi plata a Colombia, a Angola, a Filipinas, me la llevo. Y usted se la tiene que honrar, y esa deuda no es de Mauricio Macri. Entonces son un montón de cosas que técnicamente la gente por ahí no alcanza a comprender y sí lamenta. ¿Por qué? Porque su bolsillo se resiente. Pero veníamos en caída libre, amigos. Veníamos en caída libre. Y estas responsables medidas nos van a llevar a un país responsable que genere desarrollo y bienestar para la gente. No me cabe duda, y la historia nos juzgará. Más allá de una oposición irresponsable que va a jugar hasta la última de sus cartas, porque esto salga mal, no le quepa ninguna duda, pero va a salir bien. A eso iba con mi última pregunta, Martín. Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero no quería dejar de hacértela. Antes de comenzar esta nota dijiste más o menos lo mismo, fuera de aire, ¿no? Si Mauricio Macri logra enderezar el barco y le sale bien, ¿esto es el fin de...? No, no hablemos de fines, hablemos de principios. Es el principio del cambio. Ajá. Mauricio, en su realmente responsabilidad de bien y honrando y priorizando a los que menos tienen, quizás no se corresponde con lo que nosotros, de hecho yo que soy parte del gabinete ampliado y de un montón de estamentos del gobierno, exigimos. Más cadenas nacionales, contémosle a la gente lo que pasa. Es el fin Él de es hacer un convencido que la historia lo va a juzgar y el que la fin gente de una valora los forma, hechos, no las palabras. ¿Es el fin de hacer una forma de política en la Argentina? Mentira, absolutamente. Estamos convencidos que la mentira ha sido desterrada, y si nosotros podemos demostrar responsablemente, qué lindo sería que todos pensemos en Argentina y la oposición acompañe. Por Argentina, no por Macri, muchísimo menos por Martín de los Ríos, por Argentina. Si nosotros podemos demostrar con hechos concretos vinculados a la obra pública, a la transparencia, al combate a la inflación que está costando, a recuperar el autoabastecimiento energético, porque se aprobó recientemente un rechazo al tarifazo, pero nadie dice que el tarifazo tiene que ver con que regalaron la energía que autoabastecía nuestro país, y hoy no podemos imprimir en chicones pesos para comprar gas o energía, porque eso se paga en dólares, y la maquinita de chicones no imprime dólares, de manera que si nosotros logramos de a poquito, gradualmente, con todas estas medidas preventivas, que los mercados confíen, que la gente de a poquito sienta, porque los indicadores reales así lo muestran, que va a estar mejor, no le quepa duda que no será el fin de nadie, pero sí el principio de un cambio que va a ser para Argentina fantástico. Martín, gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a la última pausa. En el próximo bloque va a estar con nosotros el diputado nacional, Sergio Leal. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá, Valeria Salín y Pablo Rivadavia te informan, entretienen y actualizan con la buena onda de siempre. De lunes a viernes, de 8 a 10, por Canal 4. Ahorra fuerte con Express. 50% de descuento en el combo de tu diversión. Ahorra fuerte con Express. Parte de tu vida. 0810-555-3977. Política, economía, información y actualidad.
con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback, con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante, de lunes a viernes de 10 a 13 por Canal 4. We are rising. I am Rome. Where I walk is Rome. Are you sure you're ready, Rome? Britannia, nueva serie. Por Fox Premium, Apple TV. Express 0810-555-3977. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva de lunes a viernes de 14 a 16 desde el vestuario por Canal 4. Recién llegado de viaje está con nosotros el diputado nacional Sergio Leavi. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias Agustín, por buenas estar. Tardes a toda la audiencia. Sobre todo por el esfuerzo, porque ayer tuvieron una sesión muy importante que tuvo que ver con las tarifas en nuestro país, que ha salido finalmente este proyecto consensuado con distintos sectores, ¿no?, de la oposición, del arco opositor, y que le pone de alguna forma un marco, ¿no?, a lo que es el aumento tarifario que ha venido sufriendo nuestro país en los últimos meses. La verdad contento porque se logró un proyecto consensuado con toda la oposición, un proyecto light, si le quiere llamar. Es la primera vez que la oposición en 2 años y medio logra aprobar un proyecto de iniciativa y que esté en contra del oficialismo. Se sacó el tema del IVA, que era un problema fiscal. No se congelaron las tarifas, sino ni se retrotrayeron tampoco. Sí, se retrotraen al 1 de noviembre del año pasado, pero te permite el aumento de acuerdo al aumento de los ingresos, de los sueldos. La actualización salarial. Acompañar. Entonces creo que es lo mejor que podemos haberle dado al gobierno, una herramienta para que calme el ánimo de los argentinos. Además están sufriendo mucho esto de no saber cuánto es el aumento de tarifas. Si vos decís, si este año me aumentan el 15%, me pueden aumentar la luz, el agua y el gas el 15%. Entonces hemos llegado en 2 años y medio, hay cifras de 1000%, ¿no? Entonces eso afectó mucho a los argentinos, se ve un estado de ánimo bastante malo. Además, este proyecto contempla los bajos salarios, contempla bajo ingreso, contempla el que vive en un country, el que tiene un buen pasar o que tiene un lugar residencial muy importante, no tiene los beneficios que tiene esta ley. Solamente lo tiene las pymes, los clubes barriales, los centros vecinales, algunas cooperativas. Creo que es bueno, ¿no? Espero que no la vete porque le estamos dando una oportunidad como para que se reconcilie con la comunidad. Es más, está el Senado, en el Senado se puede alguna modificación que lo podían proponer ellos. La verdad es que le hemos dado en bandeja para que este gobierno tenga una herramienta y a partir de ahí continúe bien, ¿no? A Néstor Kirchner le costó 2 años y medio salir del Fondo Monetario Internacional y a Macri le costó 2 años y medio llevarlo al fondo, ¿no? Entonces nos pone en una situación bastante problemático. Esto que decía en el bloque anterior el diputado Martín de los Ríos, que la verdad que cuando vos debes mucho y no recaudás, es imposible que el que te presta te tenga confianza. Va a haber ajustes entonces, seguramente, como parte de las condiciones del fondo. Y claro, porque nosotros, la balanza comercial es la peor de toda la historia de la Argentina, ¿no? Hemos llegado a tener 4.100 millones de dólares de déficit fiscal en la época de la Rúa. El año pasado tuvimos 8.100, ¿no?, el doble. Y ahora parece que vamos a 12.100.
Entonces no estamos vendiendo nada al mundo, estamos comprando, entonces la balanza nos entran menos dólares de lo que compramos, ¿no? Entonces seguramente es un problema. Nos prestan un crédito que se llama stand-by, que hay solo 4 países en el mundo que lo tienen, un país caribeño, Nigeria, otro africano y creo que Irán, ¿no? Pasaríamos a ser el 5.º país que recibe este crédito, ¿no? Y viene con un montón de ajustes. Seguramente se verá el tema jubilatorio de nuevo, no tan solo de no dejar que aumente, sino van a ver si aumentan la edad jubilatoria, despido en la planta estatal, todo lo que es empleo estatal van a seguir siendo amenazados con esto, porque se viene un ajuste, ¿no? Te presto esta plata con estas condiciones. Entonces vos no vas cumpliendo, no te van desembolsando. Y es verdad que es probable que créditos estamos tomando, que ya no se habla de 30.000 millones, sino de 22.000 millones del Fondo Monetario, sirva solamente para que en un día todo lo que debemos en LEVAC pase y se lleve. Es lo que le preguntaban en el bloque anterior también. ¿Está esa idea rondando? ¿Puede darse? Ojalá no, porque si traemos esa plata, ojalá sea para desarrollo, para que no paguemos tantas altas tasas, pero como decía recién, el 40% es inviable. No hay en el mundo ningún banco central que pague el 40%. Somos los menos creíbles del mundo, por eso tenemos que pasar a ofrecer el 40% para que se sigan teniendo los papeles que son los billetes argentinos, ¿no? Y no se pasen a otra moneda. Entonces creo que estamos en una situación muy problemática. La Argentina está en un problema muy serio y nadie quiere que la Argentina siga. Nosotros podemos tener diferencias políticas, diferencias de cómo llevar el país, cómo manejarlo. Nosotros creo que hubiésemos apretado un poco a los exportadores que liquiden toda la venta de las cosechas que están haciéndose, más que nada la pampa húmeda, la soja, que eso ingrese. Podríamos haber sacado, como tendrían que salir a pedir disculpas, ¿no? El diputado Negre del radicalismo, la diputada Carrió y otros diputados la denunciaron a Cristina Fernández de Kirchner y a Kicillof porque usaron una herramienta del Estado que se llama vender a dólar futuro. Y ahora resulta que hace 2 días vendemos dólar futuro. ¿Por qué no lo implementaron antes? Darle seguridad que en junio el Estado vendió a 24 pesos el dólar. Y es probable que en junio cueste 26. Pero bueno, no hiciste un desfalco porque costó 2 y te ganaste 2 pesos más que lo que valía, sino también estás tratando de tranquilizar las aguas del mercado para que no tengas que salir a vender reservas. Pero son herramientas que te da el Estado y que el mejor equipo de los últimos 100 años no la ha sabido ver, no la ve y en solo 20, 30 días hemos entregado 8.000 millones de dólares para calmar el mercado, que no era plata nuestra, ¿no? Que era plata que hemos tomado de deuda para tener ahí de liquidez, así que la veo muy problemática, la veo a la gente enojada, la veo de mal humor, y cuando empieza a pasar ese tipo de cosas, nada se consigue cuando no hay alegría, dice el lema del Corso, ¿no? Y es porque la gente tiene que estar contenta. Vos ves un país cuando está alegre, o gana un mundial y todos nos ponemos felices y empezamos a movernos mejor, vamos a trabajar con más ganas y le metemos más. Lo peor que nos puede pasar, lo que nos está pasando, que no vemos la salida y vemos que cada vez nos vamos enterrando, y eso es un problema muy serio, ¿no? Sergio, y aquí en Salta se estuvieron reuniendo con el gobernador Urtubey distintos referentes de sectores políticos, en el caso de Romero, Durán Cornejo, el suyo, con la idea de hablar sobre la institucionalidad en la provincia, la posibilidad de la reforma de la Constitución y también con vistas al 2019, me imagino, después de Urtubey tantos años al frente del gobierno y no pudiendo tener reelección, también hay que buscar la manera de que esa transición hacia un nuevo mandato por parte de otro dirigente, que puede ser usted también, no sé, ya me lo dirá, sea de una forma lo más aceitada posible. Mira, Agustín, la verdad que la semana pasada me fui muy contento cuando estuve con el jefe de gabinete. El jefe de gabinete de ministros me mostró el estado de la provincia. Por ahí uno escucha rumores que se debe tanta plata, que se están pagando con crédito los sueldos. La verdad me dio la impresión de que la provincia está equilibrada. Los últimos 5 meses no se pagó los sueldos estatales con crédito del Banco Macro ni de ninguna otra entidad. Tampoco no está viviendo la panacea, pero aparentemente se recaudó bien con la moratoria. Hubo ahorro, me mostraron todos los números, ahorros, por ejemplo, con
congelar los sueldos de toda la planta política hizo que se ahorraran 84 millones. Y si no tenés, pueden haber sido 110 lo que se ahorraron. Entonces vos ves que hay muchas acciones que hicieron que la provincia empiece a normalizarse, empiece a acomodarse los números. Y bueno, que a un dirigente de oposición te muestren todos esos números es halagador, porque uno ve que está la posibilidad latente de que bueno, en algún momento sea un posible traspaso, ¿no? Después la reunión con otros candidatos y otros dirigentes importantes, como un exgobernador y un gobernador y otros dirigentes por otros temas. Yo participé porque quería también, ya que había una mesa tan importante de dirigentes de la provincia, tocar, aparte del tema de la reforma de la Constitución, el tema, por ejemplo, del ferrocarril, el ramal C15, sí. que los desocupados están muy nerviosos en el norte, que era una obra que se hace en 3 puentes. Es una obra de infraestructura impresionante porque nos conecta a Bolivia, nos conecta a Perú, a todos los países latinos, pero también porque genera mucha fuente de trabajo. Hay que hacer 3 puentes ferroviarios, arreglar todas las vías, 100 y pico de kilómetros, y cada municipio mandaría a su gente a trabajar en el pedazo que le corresponde, y la verdad es que sería una obra que a todos. Y me puso muy intranquilo porque ya fue licitada internacionalmente esa obra, fue declarada desierta cuando llegó Macri. ¿Dentro del Plan Belgrano? Había sido declarada, llamada a licitación por el gobierno nuestro, fue declarada desierta, la volvieron a llamar a licitación y como no ganó aparentemente un amigo, había ganado el mismo, la volvieron a declarar desierta, ¿no? Así que estamos con muchos problemas en eso. Pidiendo informes, ¿no? Pidiendo informes, presente el pedido de informe, porque la verdad que se dice que ese dinero que fue internacionalmente pedido para arreglar ese ramal, se lo van a desviar a un ramal que está en Santa Fe, que va al puerto, y bueno, ¿con qué cara vamos a pedir nuevo plata prestada si no lo hicimos con la primera plata que nos prestaron? Entonces sería una obra que quedaría muerta por mucho tiempo. Y después también, bueno, logré hablar de que ahí encontré una buena noticia con el gobernador y con otros funcionarios, el tema de los ingenios, ¿no? Dice que hay 3 oferentes para los ingenios, para el ingenio de acá de Güemes, San Isidro, y eso nos da la tranquilidad que ojalá la puedan comprar o puedan empezar a operar y no se pierda esta cosecha. Son 731 personas que están sin trabajo, más todo lo que son, digamos, 1.500 personas. Y logramos hablar también del tema de la ruta nacional, el tema de Metán y Güemes, que nos tiene preocupados porque hay vulgarmente una engaña pichanga, ¿no? La gente no se pone de acuerdo para hacer la traza interurbana, pero en realidad de Güemes, ¿cuál es la prioridad? Hacer el tramo hasta San Pedro de Jujuy, que es la ruta a la muerte, con puentecitos muy angostos, con cruce de ferrocarril a 90 grados, realmente horrible la ruta, que tranquilamente podrían hacer esa obra. Y la de Metán, que es el mismo caso, Metán a Rosario de la Frontera, 2 manos, la ruta a la muerte está toda poseada, ondulada, y hay accidentes a diario, y se habla y se sigue hablando de la traza interurbana, cuando todavía no la han terminado ninguna de las dos, ¿no? Exacto. En Güemes están en obra, en Metán la quedó muy bonita. Es bueno que algún día se haga una autopista por circunvalación, puede pasar cualquier cosa, pero hagámoslo lo inmediato, más cuando no tenés plata. Si estaríamos nadando y podemos hacer las dos, me parece bien, pero tenemos estos problemas, tenemos que ir al Fondo Monetario, van a ajustar en la obra pública y nos dicen que no se va a hacer la obra porque no se ponen de acuerdo y porque no la quisieron hacer nunca, ¿no? Mañana va a haber una reunión importante de referentes partidarios a nivel nacional aquí en Salta. Algunos han dicho es un acto casi a nivel nacional, si se quiere, ¿no? ¿Qué importancia tiene la presencia de figuras tan reconocidas? Bueno, primero que nada es el lanzamiento de Unidad Ciudadana, el relanzamiento nacional, y se hace de Salta. Vienen todos los presidentes de los partidos que integran este frente. Viene Diana Conti del Partido La Victoria, del movimiento de Memoria y Movilización. Viene Dualde, viene también del Frente Grande del Intendente Seco. El que era secretario de Derechos Humanos, ¿no? Murió Luis y quedó Marcelo. Marcelo, no es el cabezón Dual. Después, bueno, vienen todos el presidente suponte Sabatella, que viene de Nuevo Encuentro, viene Gustavo López, que es de Forja, donde estaban ahí perteneciendo antes los Posadas, con su partido también. Viene también Leopoldo Moró, o sea, es un abanico de dirigentes, también está el periodista Navarro, otros dirigentes como de la Cámpora, es como para acomodar todo, ¿no? Viene La Colina, viene Carlos Castañete, que es un diputado compañero, y bueno, muchas fuerzas de estas estuvieron en otro frente o estuvieron acompañando al gobernador
Bueno, esto implica que todos los que estamos en el frente a nivel nacional vamos a tener que estar también en Salta, o sea, reagrupar la tropa propia, ¿no? Pero después, bueno, la idea es agrandar la base electoral, de buscar, eso va a ser a futuro. Así que hoy leí ahí en el diario El Clarín, que decía, bueno, que esto era una orden ya de Cristina, que se empezó a armar todo el movimiento nacional y popular. Bueno, puede ser parte de eso, ¿no? Pero también es una estrategia que a nivel nacional nos debemos unir. Ya nos pasó en todos los lugares que salimos separados, no nos fue bien. Cristina perdió por el 1% y resulta que Randazzo sacó el 6%. Acá en Salta nosotros sacamos el 23,1%. El oficialismo sacó el 23,7% y nos ganó Cambiemos con el 30%, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Nos pasó en Chaco. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es organizarnos nosotros y después, bueno, abrir también para que ese frente sea mucho más amplio y podamos incorporar a otros partidos como ojalá el PJ quede. Iba a preguntar, ¿el PJ han estado en conversaciones? Porque se ha hablado de una fórmula Leavi-Isa, Isa-Leavi. Mira, este gobierno que parece que se equivoca, no se equivoca porque ellos van siempre tratando de hacer negocios o haciendo cosas que cambian la política, ¿no? Esto de haber intervenido el peronismo, el PJ, nos quitó mucho aire que veníamos a arrancar. Ya habíamos arrancado en San Juan con muchos dirigentes, tratando de buscar la unidad del PJ nacional. Después nos juntamos en San Luis, ya fuimos mucho más, vino hasta Coqui Capitanita, Rodríguez Sá, era una cosa que empezó a movilizarse y de repente, sin causa alguna, la justicia interviene en el Partido de Justicia. Entonces nos cierran la casa, entonces ¿dónde nos juntamos? Y empezamos de nuevo hasta que nos volvamos a tomar fuerza, ya nos irán a hacer otra cosa. Pero vemos que esto que arrancó es un pedido de la gente, ya cuando la gente supera a los dirigentes, todo va por el camino de la unidad, ¿no? Podremos hacer unos pasos a nivel nacional para buscar después un presidente, está la otra posibilidad de que salgamos diferentes, pero el que llegue a ir al balotaje, el otro vaya y apoye, que no nos pase como la izquierda que salió pidiendo voto en blanco, votando a Macri, y resulta que después se siente que no son parte de esto, porque ellos nos querían reemplazar a nosotros. Entonces hay muchas cosas que se ve, que el país está cambiando, que hay un nuevo espacio para crecer, hay muchas cosas para corregir de lo que veníamos haciendo, pero quedó claramente que el pasado es Macri y Cambiemos, ¿no? ¿Por qué? Porque volvimos al 2001, ¿no? Es que estamos volviendo a lo que veníamos haciendo, tratando de abrirnos al mundo, pero abrirnos al mundo en la comercialización, no en que vengan y nos vendan todo y no podamos producir porque tenemos energía cara, porque no tenemos todo caro. Si no tenemos siquiera el consumo interno, estamos muy mal, ¿no? La última, Sergio, Urtubey gobernador, perdón, Urtubey presidente. Urtubey presidente. Bueno, una posibilidad. Me quedé colgado con lo de Leavi, gobernador, pero bueno, Urtubey presidente. Y es una posibilidad. ¿Lo van a apoyar? Digo. La verdad que Urtubey venía en carrera, ¿no? Un dirigente que tiene ganas y puede hacerlo, ¿no? Porque él tiene la juventud, todo. Pero bueno, yo creo que él tuvo un momento de indecisión que hizo que no sea confiable ni en el peronismo ortodoxo de los intendentes, porque en un momento lo representó, ni en el kirchnerismo. Pero hoy es el opositor al gobierno con mejor imagen. Sí, es un candidato que va a ir creciendo y ojalá tengamos un salteño presidente, ¿no? Nosotros creemos que de nuestro espacio vamos a presentar uno, que seguramente nos enfrentaremos, o veremos si hacemos una coalición, veremos cómo se termina, falta un año y medio. Ojalá Urtubey sea el próximo presidente de los argentinos, porque lo beneficiaríamos especialmente los salteños. Pero bueno, queremos competir, seguramente agrandaremos el espacio, veremos quiénes son los que compiten de nuestro lugar, veremos si podemos ideológicamente acercarnos, por ahí podemos competir y después en el balotaje podemos ir a acompañar o nos pueden venir a acompañar. Por eso está abierta todavía, no hay nada definido, pero vemos que Salta puede ser un escenario importante a nivel nacional, ¿no? Sergio, gracias sobre todo por haber bajado rápido el avión para venir a cumplir con su palabra, le agradecemos mucho. Y bueno, estaremos atentos al acto de mañana. A ver Muchas gracias, Agustín, y gracias Cable Express, ¿no? Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, gracias a ustedes también por acompañarnos, nos volvemos a encontrar dentro de una semana.